Desde hace casi 2 años, mi iPad mini se ha convertido en mi compañero de batallas inseparable, y hoy te quería enseñar los accesorios que me ayudan a llevarlo al siguiente nivel. Lo primero que compré fue una funda súper simple porque quería una que me lo protegiera y sujetara. Proteger no protege mucho, sobre todo porque los laterales quedan así como muy a la vista, pero alguna rayada te salva. Y para sujetarlo sí que me va súper bien, porque consumo mucho contenido desde aquí y esta posición más vertical hace que sea fantástica. Cuando la tengo cuando estoy en la cocina o con cosas de fondo, me va súper bien. Y también tiene una posición así como más horizontal también, que para estar con el Apple Pencil va genial. Esta que tengo yo es de Amazon y me gusta porque es como la de Apple, pero más barata. Y está guay, es así magnética, se pone y se quita muy rápidamente. Recomendada. Hablando del Apple Pencil, ya debes saber que es el lápiz de Apple para los iPads y yo lo quería sobre todo para una aplicación que se llama Notability, que la uso mucho en el trabajo. De hecho, hice otro vídeo en mi otro canal donde te contaba cómo lo hacía. Lo he acabado utilizando también en otras aplicaciones como pizarras en Freeform, editar miniaturas con el lápiz o alguna otra app que quiero ser como más preciso y por ejemplo en Lightroom editando fotos me va muy bien utilizar el lápiz. Está muy guay, la verdad es que escribe muy bien, también está guay que se conecte magnéticamente y se carga a la vez, lo cual es muy chulo. Y yo en estas cosas siempre me gusta como comprar el original, por muy caro que sea, que no buscar una alternativa más económica que luego al final como que no le das el mismo uso. Entonces es caro, pero también es de esas cosas que puedes pedirlas como un regalo si tú no quieres gastarte el dinero. Ya te digo, yo el mío lo utilizo literalmente cada día. Si escribes mucho rato, el tacto del lápiz con la pantalla directamente acaba siendo como un poco cansado. Pero esto lo he solucionado con el Paperlike, que es un protector de pantalla que además añade como textura, como si fuera papel. De ahí Paperlike. La textura está súper bien conseguida y de hecho todo el mundo que lo prueba me dice ¡buah, tío! Es como si fuera papel. Y lo que sí que pasa es que, claro, le estás poniendo una capa rugosa a tu pantalla y creo que pierde un poco de calidad. O sea, a lo mejor pasa de 100 a 99, ¿eh? Yo consumo mucho contenido y la veo muy bien. Pero bueno, que lo sepas que si lo notas es normal. Hablando de cosas caras de Apple, me encantan los AirPods justamente para todo el contenido que te digo que veo, siempre los llevo puestos y también me gusta mucho que, claro, se conectan con todos mis dispositivos como si fuera magia. En mi caso son los AirPods 3 que van con el conector Lightning, así que tengo que utilizar otro cable que mi iPad que es USB-C, pero creo que los últimos AirPods Pro ya vienen con USB-C. Antes te decía que me gusta mucho editar fotos en el iPad con Lightroom y lo que hago es importar fotos de la cámara con uno de estos adaptadores para SD. Como el iPad es USB tipo C, podemos encontrar un montón de adaptadores. Yo tengo 2, uno más grande y otro más pequeño, y los llevo conmigo en el pouch y así siempre puedo editar fotos, esté en casa, de viaje, de fin de semana, siempre van conmigo. Un consejo importante es que cuando te mires un adaptador de estos, mires la velocidad de transmisión, porque hay alguno que es más lento de lo que esperarías y cuando quieres pasar muchas fotos como que tarda mucho rato, entonces fíjate en esas velocidades. Ya te digo, hay versiones ilimitadas, yo tengo estos dos que los meto ahí en mi pouch y ya está, siempre van conmigo. Buscando un punto más productivo, he empezado a utilizar este mouse de Logitech, que me encanta porque es pequeñito pero como que se siente muy sólido, muy bien construido y también muy silencioso. Es Bluetooth y para llevar por ahí con el iPad es genial, me cabe aquí en el pouch súper bien, no ocupa nada. Antes llevaba el ratón grande que utilizo siempre, pero es que claro, con un iPad mini utilizar un ratón tan grande era ridículo. Y con este ahora creo que es como el tamaño ideal. Y durante mucho tiempo yo tuve envidia de los iPads más grandes porque todos tienen este Magic Keyboard que te lo convierte casi en un portátil. Se pega y tienes teclado, trackpad y esto no existe para el iPad mini.
hasta que este verano Judith encontró uno y me lo regaló. Funciona como el de Apple, el iPad se pega con los imanes y luego tienes tu teclado y tu trackpad y ya tienes un mini portátil. A mí me gusta mucho y lo utilizo mucho, tanto en casa como cuando me voy fuera. Pero eso sí, es un teclado pequeño y yo porque tengo las manos pequeñas y me apaño. Pero si tienes manos grandes o manos normales, seguramente se te va a hacer pequeño. Es muy cómodo tanto en una mesa como en las piernas, por ejemplo, pero hay que ir con cuidado, que como si no pillas bien el equilibrio, como que es muy fácil que se te caiga de las piernas y te lleves un susto. Pero cuando lo equilibras, ya está. Se carga con USB tipo C, gracias a Dios, y yo siempre lo tengo ya por casa, así como desplegado, ready para utilizarse. Estos accesorios me flipan porque creo que conseguimos superar algunas de las limitaciones del iPad mini. Al final es poco más grande que un móvil y te puedes cuestionar, ¿no?, si es adecuado para productividad o para creatividad, pero cuando le pones un teclado y un ratón puedes ser productivo y abrirte un Word, unas notas, un Excel o un PowerPoint. Cuando tienes tu Apple Pencil y le pones tarjetas SD puedes empezar a ser creativo, editando fotos, dibujando, haciendo pizarras. Entonces creo que esto lleva el iPad mini al siguiente nivel, manteniendo todavía este formato tan pequeño que lo puedo llevar conmigo a todas partes. Si has llegado hasta este punto del vídeo, deja este emoticono en los comentarios, así sabré que eres de los primeros fans del canal y puedes suscribirte también para no perderte todos los futuros vídeos que se vienen. Así que, estate atento. ¡Chao!